son los protozoos vivos, algas y virus. Si yo pregunto cuáles son los grupos de la microbiología, bacterias, hongos, protozoos, algas y virus. Estos fueron descubriéndose poco a poco. Ahora es lo que conocemos así, pero en sus inicios, ¿qué sucedía? Cuando el reino de la vida era dividido en dos: reino animal y reino vegetal. La biología estaba dividida en esos dos reinos. O sea, todo lo que existía o eran animales o eran plantas. Pero cuando Leeuwenhoek este comerciante holandés cuya afición era pulir lentes y observar todo lo que caía en sus manos, descubre algunos organismos que no se veían a simple vista y que tenían tanto características de animales como vegetales. Y ante ese hecho dice, pero acá hay organismos que no son de ningún reino. Por ejemplo, del reino animal la característica principal es que tienen movimiento propio. Y el reino vegetal, la característica principal es que tienen clorofila. Ellos, animales, movimiento propio, no clorofila. Los vegetales, sí clorofila, no movimiento propio. Una planta que hoy día está acá no se mueve mañana, no la encontramos en otra facultad, no la encontramos en el parque. Y entonces cuando se descubren los microorganismos, había algunos, por ejemplo, como la euglena, que tenía movimiento propio, pero además tenía cloroplasma. ¿Qué sucede ante eso? Dice que empieza la confusión y empiezan a poner algunos organismos, como la euglena, el paramecium acá, y otros investigadores, otros científicos lo ponían acá. En los vivos entonces aparecía un organismo tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Eso creaba confusión y para evitar esa confusión, un biólogo alemán llamado Haeckel propone el reino protista. Y en ese reino protista inicialmente estaban las bacterias, los hongos, las algas y los protozoos. Porque esto es alrededor de más o menos 1866. No se incluían los virus porque estos se descubren después, alrededor del año 1900, 1901, se descubren los virus. Y ahí se completa todo el estudio que estamos hablando de la microbiología. ¿Lo ven? Ha sido paulatino, ha sido de a poco. No es que de frente ya se supo eso. Se empezó a estudiar qué pasó con esta euglena, qué características tiene una bacteria, un hongo, un alga. Estos cuatro reinos, estos cuatro grupos del reino protista, y luego se añadió el grupo de los virus alrededor de 1901. ¿Quién descubre los virus? Un científico llamado Ivanovsky. Entonces, miren, algunos investigadores ya tenemos Leeuwenhoek. ¿Qué hace Leeuwenhoek? ¿Cuál fue su aporte? Es el descubridor, el padre de la microscopía, es el padre del microscopio. Microscopios rudimentarios, simples, pero que ya servían para ver organismos que a simple vista nosotros no los podíamos ver. Y entonces surge la microbiología, que como su nombre lo indica, microbiología, el estudio de la vida pequeña, el estudio de los microbios, el estudio de la vida que no se puede ver a simple vista. Y ese aporte importante fue de Leeuwenhoek. Gracias a él que descubre el microscopio, podemos ver organismos más pequeños de lo que a simple vista podíamos ver. Haeckel propone el reino protista, Ivanovsky descubre los virus. Un cuento histórico pequeño de esto. Entonces se van dando cuenta, conforme avanza la tecnología, que cada uno de estos grupos tenía características diferentes, particulares. De estos grupos, las bacterias tienen un núcleo falso, tienen un núcleo no verdadero, y a eso se llama procariotes. Y estos tres grupos tienen un núcleo verdadero y se llaman eucariotes. ¿Eu qué significa? Eu significa verdadero. Eucariota es núcleo. Núcleo verdadero, un pronúcleo, un núcleo primitivo, un falso núcleo. Ese decir falso núcleo es porque la bacteria carece de membrana nuclear. A ver, hago esto. Si yo tengo una célula humana, yo tengo una bacteria, o tengo un protozoo, tengo una levadura. En la levadura, ¿qué hay acá? Las partes definidas.
hay un núcleo, hay un citoplasma, hay una membrana citoplasmática. En una bacteria no hay un núcleo definido. El ADN está acá. ¿Qué tiene la bacteria? Así. Entonces, yo puedo decir, ¿tiene un núcleo verdadero? No tiene. ¿Qué le falta? ¿Esto cómo se llamaría? Membrana nuclear. Eso le falta. Al carecer de membrana nuclear, el ADN es difuso, es irregular, está ahí en todo el citoplasma. Por eso a esto se le dice región nuclear o falso núcleo. Luego, si tiene citoplasma y si tiene membrana citoplasmática. Eso estudiaremos la siguiente semana, cuáles son las estructuras bacterianas. Pero por ahora, quiero que ustedes comprendan cuál es la diferencia entre un procariote y un eucariote. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Procariota no tiene núcleo. Y su núcleo, su material genético es difuso, es irregular, es disperso en el citoplasma. En cambio, todos los eucariotes, ¿qué cosa tienen? Membrana. Está bien definido. En nosotros, en las plantas, en los hongos, en las algas, el núcleo está bien definido. Esa es la característica principal. Y luego cuando se descubren los virus, pues es un grupo aparte, es un grupo con características particulares, que pareciera que un organelo de una célula se ha desprendido y ha tenido cierta independencia de vida. Pero ustedes saben que el virus se puede multiplicar por sí mismo. Si yo lo dejo en un medio de cultivo, ¿se puede? No se puede multiplicar, nunca se puede multiplicar por sí mismo. ¿Qué necesita el virus? Un ser vivo, necesita células vivas que estén en reproducción. Si eso no tiene, el virus no puede vivir. Por eso se dice que el virus es intracelular obligado y está entre la frontera de lo vivo y de lo no vivo. ¿Correcto? Si yo digo, una característica de los seres vivos es que tengan reproducción propia, pero los virus no tienen reproducción propia. Pero no puede decirse que es un ser vivo así con todas sus características. Si no decimos es un material infeccioso, es una partícula infectante que entra en nosotros y nos produce daño. Muy bien, eso es lo que estudia ahora la bacteriología. Algunos hechos históricos también importantes es que estos microbios empezaron a conocerse, y empezaron a ser relacionados con las enfermedades. Antes de estos descubrimientos, ¿qué se suponía que quiénes producían las enfermedades? Digo, antes de que se descubra el mundo microbiano, y cuando se tenía ir a esos sitios prehistóricos a buscar restos, vestigios de los incas, antes de los incas. Y entonces dice, te dio un mal aire y ha venido y tiene un montón de fiebre, y cada 3 días le da fiebre. Y la gente asocia que le dio un mal aire. Pero no es un mal aire, sino al ir a esas zonas ha sido picado por un zancudo, este zancudo le ha dejado un protozoo, ese protozoo se ha metido a su sangre y le ha producido una serie de problemas, que como síndrome de enfermedad se llama malaria o paludismo ahora, que es producida por un protozoo. Pero la gente, como no sabía que había ese protozoo, le atribuía a un mal aire, a alguna causa externa. O decían, cuando la persona empezaba a tener mucho resfriado, le daba dolor de cabeza, fiebre, decía, esa es la influencia de la luna, los astros te producen daño. Y de la influencia de los astros está la palabra influenza. ¿Han escuchado la palabra? ¿Sí? La influenza es una enfermedad viral caracterizada por dolor de cabeza, fiebre, etc. Fíjense entonces, pero ¿quién viene a descifrar ese misterio? Grandes hombres como Pasteur. Luis Pasteur fue un químico, no era un médico, no era biólogo, que se dedicó a estudiar los microbios por casualidad. Porque en su niñez, dicen sus biógrafos, que estaba jugando con su grupito de amigos, 8 o 9 años, y un perro rabioso muerde a uno de sus amiguitos. Y entonces se arma el tumulto, viene el papá, viene todo el alboroto, y se lo cargan al niño y lo llevan no al médico, sino a un herrero más cercano. Y el herrero calienta un fierro al rojo vivo y eso le pone en lugar de la muerte. Eso, dicen sus biógrafos, le impactó mucho a Pasteur.
no puede ser. Y cuando era grande decía, ¿cómo puede ser? No consigo que ese sea el tratamiento. No había forma de tratar. ¿Y por qué no había forma de tratar esa enfermedad? No se conocía quién produce la enfermedad. Y si no conocemos cuál es el enemigo que nos ataca, menos podemos saber cómo atacar a ese enemigo. Y aún más, aún conociendo la una enfermedad es una enfermedad viral, ¿es fácil de tratar las enfermedades virales? No son fáciles de tratar. Son las más difíciles. Yo puedo combatir una bacteria, un protozoo, un hongo, pero un virus difícilmente. Por eso es que la mejor prevención en las enfermedades virales, el mejor control es la vacunación. Porque no, a ver, SIDA, acuérdense. ¿SIDA se puede tratar con facilidad? No se puede tratar. Hepatitis, no, esperamos que pase, más o menos le hacemos alguna cosa, pero no somos eficaces. Herpes, conocen el herpes labial, herpes zóster, no podemos controlar. Más o menos podemos manejar la situación, pero no podemos controlar. Es un virus. En ese tiempo entonces, sus biólogos dicen que eso le impresionó mucho, y cuando ya fue grande, él fue profesional químico, estudiaba química, y dijo, voy a tratar de estudiar la rabia. Recogía perros rabiosos de la calle con el riesgo de que sea mordido por sus ayudantes, los llevaba a su casa, le sacaba saliva al perro y le hacía una herida a un conejo que estaba ahí, y le producía saliva, le ponía saliva de perro rabioso. ¿Y qué le producía al conejo? Rabia. Él decía, en la saliva está el causante de rabia. Y cuando trataba de observar algo que le indicaría que ese causante, no observaba nada. ¿Por qué no observaba nada? Ya el microscopio se conocía. Estoy hablando de más o menos 1860. 1860, 1870. Se conocían las bacterias, los hongos, las algas, los protozoos. ¿Qué no se conocía? Y el virus, la rabia por virus. Además, el microscopio no permite la observación de virus. El microscopio óptico, que se conocía en ese momento. El electrónico sí, pero el electrónico no había en ese tiempo. Entonces decía, qué raro, ahí debe estar. Cada vez que él sacaba saliva de un perro rabioso, se inoculaba en un conejo, le inducía rabia. Decía, ahí está la causa, pero no sé quién es, cómo es. Y da un paso siguiente ante esa imposibilidad. Dice, yo creo, se sabía en ese momento que las bacterias, por envejecimiento, los microorganismos, uno dejaba que se envejezca un cultivo, perdían cierta patogenicidad, o sea, perdían su capacidad de producir daño. Entonces dice, voy a poner, fíjense el pensamiento, ¿verdad? ¿Qué órganos ataca más este microorganismo? ¿Qué órganos ataca la rabia? Les doy alternativas. Los músculos, el tejido conectivo, el sistema nervioso o el sistema sanguíneo. Nervioso. Sistema nervioso. Un perro muerde porque está su sistema nervioso alterado y está con una desesperación muy grande, y el perro, ese perro, la imagen, ¿no? Un perro rabioso, un perro loco que está por ahí, que no sabe qué hacer porque está muy nervioso, está con el sistema nervioso alterado. Y entonces él dijo, yo veo que los conejos igualmente se ponen nerviosos y no saben qué hacer, voy a coger. ¿Y dónde está concentrado el sistema nervioso? El cerebro. Cogía el cerebro de un conejo muerto con rabia inducida y lo ponía en una estufa, desecaba para que no se putrefacte, quitaba el agua y lo dejaba desecar ahí. Al cabo de unos 4 o 5 meses, le sacaba un pedacito de ese cerebro, lo mezclaba en solución salina, hacía una solución, y esta solución de cerebro desecado le inoculaba a otro conejo. Él hacía experimentos, eso es investigación. ¿Y qué sucedía con el otro conejo? No le daba rabia. Lo hace una vez, otra vez. De repente ha perdido ya la capacidad de hacer daño a ese microbio que no conozco. ¿Y cuál fue su prueba crucial? Este conejo que no le había dado rabia, y él dice, ¿y este conejo estará protegido? ¿Qué le pondrían ustedes para saber si está protegido? La saliva de un perro rabioso, directamente. Le ponía esto, ¿y qué sucedió? No murió. Una vez,
No murió otra vez, no murió 3, 4, 5 veces, y al final, ¿qué dijo? ¿Qué dijo al mundo científico? He descubierto una vacuna para la rabia. Para la rabia. Y eso fue. Entonces lo hizo varias veces, lo mismo, le dio resultado, y los médicos de ese tiempo, incrédulos, dicen, ¿cómo un químico nos va a enseñar medicina? No, no es posible, ¿qué está hablando? Es un mentiroso, es un charlatán. Pero al final se rindieron ante los descubrimientos de Pasteur, y él fue el que descubrió la vacuna para la rabia y dio los pasos iniciales para todas las vacunas hoy existentes. Cuando me quieren vacunar para hepatitis, ¿qué cosa me tienen que poner? ¿Qué estamos poniendo acá? ¿Qué le puso él para que no le estuviera protegido? Le puso el virus, probablemente sin saberlo, estaba en el cerebro y estaba muerto o inactivado. ¿Qué hacemos ahora para una vacuna? La bacteria que produce la enfermedad la inactivamos y esa vacuna inactivada me la colocan, de tal manera que yo induzco formación de anticuerpos y me protejo cuando el virus así de tipo salvaje quiere llegar a mí. Ese es el principio de todas las vacunas. Cualquier vacuna es eso. A mí van a poner, por ejemplo, para la polio. ¿Qué cosas me van a poner para protegerme de la polio? El mismo virus, inactivado, muerto, una serie de cosas. Y ese virus es el que me protege. Induce en mí formación de anticuerpos para que cuando llegue en forma activa ese virus que está en la sociedad, en la comunidad, no me produzca el virus. Eso es el principio. La hepatitis, pues ya hablaremos más adelante, eso es el origen de las vacunas. Han ido perfeccionando y ahora hay unas vacunas por ingeniería genética. Pero en todos los casos, lo que me deben poner es el virus, la bacteria, los zoos o algún producto de ellos para que yo pueda desarrollar anticuerpos y estar protegido. Eso. ¿Qué más hizo? Se hizo popular Pasteur y el zar de Rusia, de ese entonces, estoy hablando de antes de la Revolución de Octubre, la Revolución Comunista, ¿qué año fue? Donde ustedes saben, los zares estaban en Rusia, los zares eran los reyes, los emperadores, zares equivalente a rey. Y llegó la Revolución Comunista en 1916, donde derrocan a los zares, los eliminan y Rusia se hace comunista. Ese zar, uno de esos zares de Rusia, ¿han visto la película Anastasia? Anastasia. ¿Se ha visto? ¿Se acuerda de que Anastasia, se supone, era la hija de uno de los zares de Rusia que en la revolución se perdió? ¿No? En una revolución, los comunistas entraron, la gente del pueblo, derrocaron, mataron a los zares desde entonces, y la niña, una chiquita, se perdió. Y luego aparece en París, en Francia, y se encuentra con Dimitri. Bueno, he visto como hicimos. Pero bueno, eso cuenta la historia. El zar de Rusia, su hijo fue mordido por un lobo rabioso y no quiso someterse al tratamiento convencional del herrero. No, imposible, mi hijo, y la herida era por el lado abdominal, entonces no puede ser. Enterado de Pasteur, viaja a Francia y hace que le ponga la vacuna. Dice, señor Pasteur, yo quiero que usted ponga la vacuna. Dice, yo he probado en los animales, pero no sé si hará resultado en humano. No, yo no tengo alternativa, yo quiero que usted pruebe la vacuna. Puso la vacuna, ese niño se salvó y en agradecimiento Pasteur le dona cierta cantidad de francos. La biografía dice 100.000 francos de ese entonces, porque ahora usted sabe, la moneda europea usa euros, no francos, o cada uno de los países tiene su propia moneda. Y con eso Pasteur construye un edificio dedicado exclusivamente para las investigaciones microbiológicas. Ya sale de la casa porque la más molesta era la esposa. Quita la casa de perros, conejos, ahí de ayudantes. Ya entonces con esa plata él construye un edificio exclusivamente para investigar. Edificio que luego se hacen muchas investigaciones más, que ahora es un museo. Y que a un microbiólogo ferviente como yo le gustaría conocer. Le ha gustado conocer y ha tenido la suerte de conocer. Yo fui, me tiré por la universidad, fui a Francia, a un estallo, a una capacitación, a una universidad de Lille, que queda a 200 kilómetros al norte de Francia. Yo estando ahí decía así como un niño chiquito, yo quiero conocer el museo de Pasteur. Yo había
posteriormente fuimos a conocer a algunos profesores. Yo era el más entusiasta porque era el único microbiólogo del grupo. El resto era, que se llama periodoncia, endodoncia, cada uno iba a la sede que le correspondía estudiar. Y entonces ahí he visto todo está ahí, es un museo. Ahí están los conejos así, peladitos en una parte que le pelaba para manipular la línea. Ahí están las balanzas con las que trabajaba, están los tubos. Es un museo, ¿no? Ustedes saben que en un museo ponen todas las cosas que algún personaje célebre utilizó en su tiempo. Muy bien. Siguió Popular Pasteur y uno de sus alumnos le dice: profesor Pasteur, mi padre tiene una vitivinícola, producimos vinos y los vinos se están malogrando, se están acidificando, no sé qué pasa. Y él le dice: bueno, no sé de vinos, pero tráeme las dos botellas, una de un vino bueno y una de un vino malo. Examina las dos botellas y ve que en el malo, el que estaba ácido, había unas bacterias que no estaban en el otro. Él extrae esas bacterias, las cultiva y pone un poquito de esas bacterias en un vino bueno. ¿Y qué sucede al día siguiente? Ese vino bueno se acidifica, se malogró. Entonces él dice: ahí está la causa. Y repite la operación, que era muy experimental él, y dice: ahí está la causa, esta bacteria es la causante de la acidificación de los vinos. Estaba hecho el diagnóstico. Y ahora, y le dice: ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Monsieur Pasteur. ¿Y qué le dice? ¿Qué le dice? Yo no sé qué hacer. A ver, podríamos hervir algo, y hervir algo, ¿qué sucede? Sí se muere la bacteria, pero el vino ya no era vino. Si usted hierve un vino, lo primero que se va a ir es el alcohol, porque el punto de ebullición del alcohol es más bajo que el agua. O sea, al final no queda nada, ¿no? Eso no podría ser. La solución, si bien es cierto, la ebullición mata bacterias, pero acá el método no se no es. ¿Qué le ponemos ahora? Voy probando un sulfito de sodio, es una sustancia que usan algunos enólogos, algunos vitivinícolas, para cubrir un vino. Sí, es cierto, mueren las bacterias, pero el sabor del vino ya no es el mismo. Y ustedes saben, Francia es una potencia en vinos, los mejores vinos del mundo son los franceses. Entonces la gente, los catadores, los expertos dicen: no, ¿sabes? Tiene un saborcito que no es el adecuado. Y no va por ahí la cosa. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Pensando en diferentes cosas, y empieza a decir: ¿qué pasaría si yo tengo el vino, lo voy calentando a 30 grados, a ver qué pasa, se muere? No morían las bacterias. 40 grados, no morían. Y llega a una temperatura de 62 grados por 30 minutos, y luego a esto lo enfriaba, y todas las bacterias se morían. Y el vino se conservaba en el tiempo. Eso lo inmortalizó. ¿Y cómo se llama ese procedimiento? Lo inmortalizó. Le agregamos tización y ya está. ¿Cómo se llama el proceso? Pasteurización. ¿Han escuchado? Pero no sé. Leche pasteurizada. Ahora, eso se ha difundido ya. Leche pasteurizada, diversas bebidas, queso pasteurizado, muchos productos pasteurizados. Esos productos pasteurizados no pierden su calidad organoléptica, su sabor, el gusto que tienen, pero matan todas las bacterias patógenas que pudieran malograr ese producto. Un queso pasteurizado no pierde la calidad, pero lo que no tiene es bacterias que nos pudieran hacer daño. Más bien, cuando no se pasteuriza el queso, ¿qué enfermedad nos produce? Estoy a punto de decir, en ocasiones yo digo un punto al que me responde esta pregunta en el examen parcial. Un punto al que me responde qué enfermedad produce un queso no pasteurizado. Fiebre de Malta. La chica se ha ganado un punto. Como apellido me hace recordar, ¿verdad? Fiebre de Malta. Y el otro nombre de fiebre de Malta, otro punto, ya no, ustedes me están midiendo, dígame otro punto, va a decir brucelosis. Brucelosis o fiebre de Malta. Pero muy bien, se ha ganado un punto, me hace recordar eso. Eso, pasteurización. Y entonces, Pasteur, el otro gran aporte fue, relacionó microorganismos con enfermedad. Él fue uno de los primeros que dijo: yo creo que las enfermedades son producidas a partir de los descubrimientos que hacía, a partir de lo de la rabia, a partir de esto, dijo: yo creo que las enfermedades son producidas por bacterias, por hongos o virus. Él fue uno de los primeros que relacionó microbios con enfermedad, cosa que antes de él pues, no se sabía nada y nadie relacionaba eso.
Y siguiendo esos ejemplos de estudio de los microbios, otro gran científico entra a tallar acá, Koch. Robert Koch, un alemán, que fue su más grande descubrimiento, pues estudió muchas cosas. Él estudió el antrax, el cólera, estudió varias cosas, protozoo, paludismo, pero su máximo descubrimiento fue descubrir la bacteria que causaba tuberculosis, que causa tuberculosis. Y en honor a él es que la bacteria se llama signo de Koch, por él. Ese fue su gran descubrimiento. Él, igual que Pasteur, muy minucioso, dijo: mira, si este paciente tiene la enfermedad, a ver, yo voy a tomar una muestra, cultivo esta bacteria aislada, la inoculo en un animal, le induzco la enfermedad y de nuevo recupero el cultivo. Si hago eso, es que es el causante de la enfermedad. Luego viene Ehrlich, Paul Ehrlich. Paul Ehrlich fue un discípulo de Koch y él dijo: si mi maestro ha investigado cuál es la causa de las enfermedades y ha relacionado muy bien un bacilo con la enfermedad, ya sabemos el diagnóstico de la enfermedad, ¿qué toca ahora? Después del diagnóstico que sigue, tratamiento. Y él dijo: voy a buscar una sustancia que inducida en el organismo solamente mate a las bacterias, pero no a las células del hueso. Y eso sería lo ideal. Yo digo, yo puedo, les pregunto, ¿la lejía es un buen germicida? ¿Es un buen bactericida? Sí, por ejemplo, muy bien, la lejía, muy bien, mata muchas bacterias. Yo podría tomar una capsulita de lejía para matar las bacterias del... No, no es cierto. ¿Por qué no? Porque de qué. Es lo que buscaba Pasteur. ¿Por qué no? Perdón, ¿viste? Ehrlich. ¿Qué buscaba Ehrlich? Claro, una sustancia que sea selectiva, que mate las células enemigas, a las bacterias, a los hongos, a los protozoos, pero no a las células del cuerpo. ¿Y la lejía es selectiva? No, no es selectiva. Por eso no es un antibiótico. Entonces, Ehrlich buscaba lo que él solía llamar una bala mágica. Cuando después de sus experimentos, después de estudiar, Pasteur iba a un barcito frente a su laboratorio, se encontraba con sus amigos ahí para relajarse, y decía: ¿qué andas, Paul? Y él decía: estoy buscando una bala mágica. Paul se está rayando, sus amigos le decían: Paul está mal, ya no, ¿qué tienes, Paul? Y decía: no, y él explicaba: no, estoy buscando una sustancia que pueda dentro de nosotros matar solamente a las bacterias y no